entre todas las cosas que suben, bueno, siguen subiendo mucho los medicamentos. Bueno, ¿en qué situación está la venta, ¿no? Porque sabemos que hay en general en la economía una baja de la actividad, un freno de la actividad, una caída en algunos casos. Bueno, estamos en comunicación con el vicepresidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias y Botiquines de Misiones, Alberto Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está María Marta y todo el equipo? Los saludamos. Buenos días, un gusto saludarlo. Bueno, muy amable por hablar con nosotros. Bueno, cuéntenos cómo está la venta de medicamentos. ¿Están un poco afectados como toda la actividad comercial en general, más allá de que sabemos que la farmacia es es otro tipo, ¿no? de comercio, pero también sienten una caída? Sí, así es. Se siente una caída que podríamos decir está, entre comillas, disfrazada y no tiene un impacto tan agudo en nuestro sector porque estamos en una época estacional, me refiero, en que las patologías relacionadas con los procesos respiratorios están en incremento, entonces eso disimula la caída real en las ventas. No sé si soy claro. Sí, mucho paracetamol, Refrianex, no sé, me imagino las enfermedades respiratorias que hacen que la gente requiera ese tipo de cuestiones para sentirse, bueno, para recuperar la salud. Sí, podría ser eso un resumen. Siendo un poco más, yendo más puntualmente a nuestra actividad, lo que nosotros notamos en esta época es que las recetas, vamos a diferenciar las ventas que se realizan en la farmacia entre la atención a la seguridad social y la atención al público que asiste a la farmacia en búsqueda de un medicamento que en muchos casos está relacionado con productos de venta libre. Claro. Las recetas no han caído en el número de prescripción. O sea, la cantidad de recetas están digamos, relacionadas con meses anteriores, hasta yo diría subiendo la cantidad de recetas. Ahora, que nos encontramos con una situación muy particular. Si las recetas tienen una cobertura grande, o en algunos casos del 100%, el paciente cliente lleva la receta completa. No paga nada de su bolsillo, tiene la cobertura, la farmacia dispensa tal cual prescribe el médico. Ahora, cuando nos encontramos con coberturas menores al 100%, y sobre todo las que están en un porcentaje alrededor del 50 o del 40 o del 30, ahí sí se nota de que el paciente cliente está en una situación que no puede completar el tratamiento. Y ahí viene la pregunta de ¿cuál llevo? ¿Qué producto de estos llevo? Es una situación muy difícil. Para empezar, tiene que ser atendido por el profesional farmacéutico que está debidamente autorizado a sustituir los productos y poder decirle este producto vale tanto, tengo este otro que vale un poco menos. Claro. Esa es una cuestión que debemos dejar bien aclarada. Desde nuestra entidad, ¿qué sugerimos? De que las recetas sean completas, porque hay que advertirle al paciente de que nosotros desde el mostrador no podemos decir qué es lo mejor para que él complete el tratamiento. Eso se lo tiene que decir el médico. El profesional farmacéutico puede ayudar, puede sugerir, puede decirle, nosotros a este producto que vale 20.000 podemos sustituirlo por este que vale 15, 14 o 10. Claro, cuando usted dice receta completa se está refiriendo a los genéricos, por ejemplo a la prescripción con el nombre genérico. No hablo de genérico en este caso. Lo que digo es, si una receta tiene 3 productos prescriptos o recetados, y no le alcanza el dinero al paciente cliente,
se hace muy difícil decirle cuál es el que puede llevar y cuál no, porque puede ser tan importante el antibiótico como el mucolítico o el antifebril. Entonces, o de lo contrario, lo que es correcto, no de lo contrario, sino lo que es correcto, que vuelva al médico y le diga, no me alcanza para comprar estos productos, dígame usted cómo, con qué lo reemplazo o cuál de ellos no compro. Ajá, que no se lo tenga que... Estamos hablando en condiciones ideales. Sí. Lo que pasa en la farmacia, muchas veces, bueno, obviamente no todo el mundo tiene que saber qué es lo que ocurre, pero la situación en que va el paciente cliente varía en cada ocasión. A veces no va el enfermo, no va el paciente, sino que va un familiar. Va en búsqueda de la receta y se encuentra con que no le alcanza el dinero. Si uno le dice, tenés que ir al médico, ese paciente, esa persona que va no es la que fue atendida por el médico. Hay que darle una solución, si se quiere, facilitadora en ese sentido. Buscar de que entienda de que no puede él, por la suya, decidir y por no tener dinero, no llevar lo que la receta indica. Sobre todo a lo mejor en cuadros crónicos, ¿no? Por ejemplo, hipertensión, que siempre hay una combinación entre, no sé, el colesterol, la presión, y qué se toma y cómo se combina, o diabetes, por ¿no? Por supuesto. Yo hacía hincapié en esta cuestión de las patologías agudas, de esta época, la gripe, la bronquitis, porque allí tiene tanta importancia, como le decía, el antibiótico como la vitamina que le indica al médico para reforzar su estado general. Entonces, a eso me refería. Claro. Con los crónicos, con más razón, imposible de que uno pueda decirle, deja de tomar. No, claro. Entonces, esa es la situación que quiero remarcar. Y viene a propósito de esta cuestión de la economía de la farmacia. Entonces, allí tenemos que diferenciar las recetas, como le decía, que tienen amplia cobertura, esas se están dispensando de manera normal, de manera, digamos, acorde a lo que está prescrito. Ahora, ¿qué pasa en las otras? Eso sería en el caso del PAMI, para ejemplificar. El PAMI tiene mucha cobertura, y una cobertura muy amplia, sobre todo en las patologías crónicas. Ahora, no todas las obras sociales tienen esa cobertura, y ahí es donde comienza la afectación económica de la farmacia. Eso también quiero dejar bien en claro. La farmacia, bien dijo usted al principio, tiene una comercialización muy sui generis, muy distinta. No es una ferretería, no es un supermercado. La farmacia es un tema que trata la salud. Entonces, es muy necesario de que todos seamos conscientes lo delicada de esta situación. Y ahí aparece, insisto, con la economía. La pregunta era si las ventas están en relación, las ventas están caídas, no en este caso de la cobertura de las obras sociales que tienen mucho descuento, digamos. Yo le quería preguntar específicamente por los jubilados, ¿no? Y usted me mencionó PAMI. Entonces, PAMI está funcionando bien en el sentido de que usted hace esta explicación de como tienen una amplia cobertura, una cobertura importante de ciertos medicamentos, eso el paciente de PAMI está pudiendo retirar normalmente. Sí. Sí, eso está normal, llamado. Otros jubilados de otras obras sociales. Bueno, aquí en la provincia está la obra social provincial, ¿no? ¿Cómo están en una situación parecida? ¿Están más complicados? Bueno, ahí tengo que hacer una aclaración. Yo estoy hablando en representación de una entidad que es la Cámara de Propietarios de Farmacia. Nosotros no tenemos convenio con la obra social provincial. Está bien. Por lo tanto, no tengo referencias estadísticas, no sé cómo está. Sí puedo saber de mi farmacia, pero no de lo que se refiere a los convenios en atención a la obra social provincial. ¿Cómo
cómo se encuentra la situación de las farmacias, específicamente con la venta de bueno, le pregunto entonces de otras, claro, en general los jubilados fuera de PAMI, ¿qué otra obra social tiene? Las prepagas. Terminan siendo afiliados a PAMI, sí, o de las prepagas, o de las prepagas, y con ahora todo este sistema de actualización de costo de las prepagas, con más razón los que antes continuaban en las prepagas buscan ser incorporados a PAMI, además, sí. A PAMI, claro, seguro. Le preguntaba, ¿no? Porque estamos en un escenario complicado en relación a la inflación o a la actualización de precios. Sí. ¿Cuál sería la última actualización de precios de medicamentos? O no sé si podríamos hablar de la de mayo, no sé si de junio está. ¿Qué aumentos ha habido? Los más recientes. Los más recientes están relacionados en porcentaje con el IPC. O sea, los medicamentos no aumentan por encima del IPC, que se conoce mensualmente alrededor de la segunda semana de cada mes. Sí hubieron aumentos, a mi juicio, excesivos, porcentajes altísimos, a comienzo de año, con el tema relacionado con la devaluación. Los medicamentos aumentaron por encima de la devaluación, entonces fue realmente una situación muy difícil para la farmacia, para la población en general. Se fueron disminuyendo con una meseta entre febrero, marzo y abril, y bajó un poco más en mayo. No tenemos todavía lo referido al mes de junio, pero no están aumentando con los porcentajes que aumentaron en aquellos meses. Estoy tratando de buscar, no recuerdo, ¿6% puede ser de inflación el último mes? No tengo presente. El 4,2. El 4,2, sí. Bueno, sí. Le agradecemos mucho, Alberto, esta charla con nosotros, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes por poder difundir esta cuestión que es tan sensible. Muy amable. Hablábamos con... Que siga bien. Alberto Ruiz, el vicepresidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias y Botiquines de Misiones, ¿no? Tremendo esto, ir a comprarte un medicamento y llegar con a lo mejor con la receta, ¿no? Y sí, si tu obra social te cubre el 50% y tenés que poner el resto y te das cuenta que no te alcanza y estás ahí, ¿no? Con el que te atiende, con el farmacéutico, tratando de ver, bueno, cuál llevas y cuál no. Tremendo. Y nos decía Ruiz que lo ideal sería que vuelvas al médico y que tu médico sea el que te diga cómo puedes hacer.